Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Laura Rodríguez, directora de CEPI Reynosa, y hoy tenemos aquí un invitado, el papá de Joel, que el día de hoy pues, nos va a estar platicando un poquito acerca de su experiencia y el proceso con Joel en CEPI. Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado José Ángel Ramón Sesguaye, soy licenciado en Derecho, soy papá de 3 niños, uno de 22 años, uno de 20, y Joel Arturo, mi niño de 6 años, que fue diagnosticado con autismo y que es paciente aquí de CEPI. Bueno, pues platíquenos un poquito de cómo fue este proceso desde que llegó el diagnóstico con ustedes y cuáles fueron los puntos o los pasos que ustedes pues, siguieron. Ok. Sí, cuando nos enteramos que Joel tenía autismo, pues obviamente lo tuvieron que diagnosticar. Fue porque él dejó de hablar. Él veía la televisión y marchaba según los monitos que pasaban, decía el abecedario desde muy chiquito. Todo esto pasó a los 2 años, o sea, a los 2 años él ya decía el abecedario, hasta nos reíamos de que decíamos, es pocho, habla inglés y español, o sea, revolvía los idiomas, contaba, sabía contar los colores, incluso palabras difíciles, y de repente dejó de hablar, casi de un día para otro, y ya no fue tan activo, o su actividad de repente estaba así como que todo oído, nada más viendo hacia afuera, y otras veces estaba muy irritable, se empezaba a desvelar mucho. Fuimos con el pediatra sugirió esa posibilidad de que tenía autismo, pero que tenía que verlo una psicóloga y terapeutas. Fuimos, me hicieron los análisis, los test. Después con el neuropediatra mandó a hacer estudios en su cabecita, estudios auditivos, después le hicieron también estudios de sangre, muchísimos estudios tanto en México como en Estados Unidos, y finalmente fue diagnosticado con autismo nivel 2, y pues de buscar las opciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Claro. ¿Y cómo se enteró de CEPI? Después de mucho buscar, de mucho andar viendo opciones, iba a algunas terapias, unas aquí en Reynosa, otras en Estados Unidos, y yo había escuchado las terapias ABA. Aquí en Reynosa no habíamos encontrado, y una pediatra nos dijo que ya había aquí en Reynosa, que tenía no mucho tiempo, pero que ya había unas terapias aquí en Reynosa, ABA, y yo estaba muy convencido, de acuerdo a lo que habíamos investigado, que era la mejor opción, y llegamos aquí con ustedes, ¿verdad? Okay. ¿Y antes de CEPI, Joel tomaba terapias en algún otro lugar? Sí, tomó terapias también, terapias ABA, pero en Estados Unidos, nada más 6 horas. Tomaba terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y aquí en Reynosa también tomó terapia de lenguaje, ocupacional y sensorial, pero el avance era muy lento, o no había avance. Después Joel empezó a complicarse la situación en el sentido de que empezó a agredirse y a agredirnos. Él no era un niño agresivo, para nada era un niño agresivo, pero de repente empezó a tener esas crisis. La maestra de allá en Estados Unidos, y estaba en clases especiales, en una escuela inclusiva, una escuela para niños neurotípicos, pero también tenía su área especial para niños neurodivergentes. Ahí estaba Joel, pero aún así la maestra nos dijo abiertamente: no me considero capaz, no puedo con esto. Pues tenemos que buscar opciones. Y Joel nos empezó a rasguñar, empezó a... Ay, perdón. Empezó a pegarse en la cabecita, a morderse, y buscamos pues ayuda, y llegamos aquí a CEPI, y bueno, pues gracias a Dios todo mejoró. Los desafíos que se encontraban comprometidos en ese momento en CEPI,
¿Cómo fue ese proceso una vez que ingresa con nosotros? El cambio fue muy evidente y afortunadamente muy rápido, porque desafortunadamente muchos papás cometemos, no sé si sea error o... Claro que sí. Y bueno, de estas actividades, ¿qué tipo de adecuaciones han hecho ustedes en su rutina diaria con Joel? Bueno, esto es bien importante, yo creo, porque cuando uno se convierte en un papá de un hijo con autismo, o papá azul, como llaman, pues tiene uno que adecuar el mandado, la lista del mandado, tiene uno que adecuar la casa. Son niños muy inquietos, tenemos que ir quitando cosas que sean muy peligrosas y después irlo enseñando a que hay cosas que no se pueden quitar, que no se pueden agarrar, pero la casa se tiene que adecuar. Por ejemplo, donde guardamos algunas cosas del mandado, en el caso de él no come, tratamos que coma lo menos que se pueda azúcar, casi todo lo que usamos es gluten free, no harinas. Entonces hay cosas que le gustan mucho a él, como por ejemplo el chilito en polvo, pero yo no sabía que tenía azúcar, y ahora no sabía que tenía azúcar, entonces lo tenemos, o no lo compramos, o cuando lo compramos lo tenemos que esconder, porque aparte los niños con autismo casi todos son mucho de explorar y trepan y buscan y hasta que encuentran. Entonces se cambió totalmente la alimentación de Joel y como consecuencia nuestra alimentación se adecuó las compras que hacemos, se adecuó la casa. En mi caso estamos haciendo una recámara sensorial. Muy bien. Estamos apenas en el tema, sí. pero la recámara de Joel está totalmente adaptada. Nosotros como integrantes de una familia ya sabemos que tenemos que adaptar y no dejar cosas peligrosas a la mano del niño, etc. Claro. O sea, se adapta a la vida, la vida completa, y todos los papás tienen que entender que si la vida nos mandó un niño con autismo, la vida te va a cambiar. Claro. Y es muy bonito porque el amor que dan es tan genuino y cada pequeño logro valora uno cosas que antes no te dabas cuenta, y es tan maravilloso ver cómo cuando tu hijo te voltea a ver y te fija la mirada y te abrazas. Sí. Entonces sí se adapta a todo, y si piensan que va a ser fácil y no quieren hacer nada en casa, están mal. Tienen que hacer terapias y es casa. Claro. Y así se pueden lograr resultados y bueno, pues aquí estamos echándole ganas, ¿verdad? Claro que sí. Y esta relación con tus hermanos, por ejemplo, Joel, puede comunicarles si está teniendo esta satisfacción por las actividades que están realizando en casa, los buscan. Eso es padrísimo, porque cuando estamos sus dos hermanos, él y yo, los cuatro juntos, él no se quiere ir, él se emociona y me da mucha risa porque los otros están muy grandes, Joel es el pilón, está chiquito, entonces a veces ya se van y hay un niño caminando atrás de él, espérame, tú no, o sea, o se quiere ir, va y los agarra, regrésate para que se regrese, y los agarra. Y los hermanos obviamente pues están enamoradísimos de su hermano, juegan muy tosco, pero yo creo que incluso ese tipo de cosas le ayudan a él pues así aprende a jugar con ellos, ellos le tienen mucha paciencia, y los hermanos también se involucran, estudian, buscan. La mayoría de los jóvenes están en su mente, jamás tienen los temas que tiene un hermano con autismo, porque ellos ya es parte de su vida buscar información. De repente lo que están leyendo del tema, que ven una película que se trata de autismo, en sus pláticas, sus novias, cuando han tenido novia, saben que existe autismo, que es parte de la vida de ellos, y yo estoy muy agradecido con la vida por eso. Sea error o hay tanta información a veces en internet, en las redes, toda la gente opina, un doctor dice una cosa, otro dice otra, un psicólogo dice algo, otro dice otra cosa diferente. Cada niño con autismo es diferente, aunque sea
Exactamente. Empezó un mismo diagnóstico, el mío de autismo nivel 2, hay autismo nivel 2, y el niño es muy diferente, el mío, y entonces fuimos buscando uno y otro y otro y otro, y andábamos así. A mí no me gustaba eso de andar de un lado en otro porque sentía que no iba a haber una continuidad. Ya cuando llegamos aquí con ustedes, fue muy notorio el cambio. Porque aparte que lo sacamos de la escuela, para que tuviera sus 20 horas, como si aquí fuera su escuelita, y el cambio fue muy notorio y pues muy emocionados nosotros, porque el niño dejó de ser agresivo. Ya cuando llegó no era tan agresivo, pero seguía siendo agresivo, más que con los demás, con él mismo. Y entonces cuando lo queríamos detener para que no se agrediera, era cuando nos agredía. De hecho, yo tengo todavía mis cicatrices aquí de los rasguños y todo. Y aquí dejó de hacerlo, y aparte empezó a hacer caso. Nos dimos cuenta que él se daba cuenta de las cosas, y no nada más que se daba cuenta de las cosas, sino que ya obedecía. Y pues eso nos abrió un camino de esperanza, de tener fe y de comprometernos más en familia, para nosotros también pues hacer nuestro trabajo en casa, ¿verdad? Y una de las cosas que me encanta de aquí de CEPI es eso, que nos capacita a nosotros y nos enseña, porque es bien duro, o sea, no saber cómo hacer las cosas, y que ustedes nos digan cómo hacerlo, es padrísimo eso. Sí, claro que de esta experiencia y de estos procesos donde los invitamos a que sean partícipes en este proceso, en la terapia y esas recomendaciones, ¿cómo ha impactado esos recomendaciones que se les han brindado en el ambiente familiar allá? ¿Cómo ha manifestado estas conductas que se han estado modificando en casa? Aquí que nos pudiera platicar respecto a eso. Sí, mira, por ejemplo, notamos que empezaba a comer solo, a subirse sus pantaloncitos, a ir al baño, que es uno de los puntos que más nos preocupaba. Y aunque todavía no habla y no sabemos si vaya a ver el lenguaje más adelante o no, ya balbucea más, lo intenta, de repente como que dice una palabra, no sabemos si la dijo o no. Sí. Pero vemos eso, vemos que ya, aunque no le señalemos, Joel, apaga la luz, no tengo que señalarle, ya entiende, vaya, apaga la luz. Ese tipo de cosas que empezamos a notar, y después cuando venimos con ustedes y que nos enseñaron la demostración de qué es lo que él ya hacía, o sea, nos quedamos sorprendidísimos, decir, o sea, él, aquí lo están enseñando, él ya hace muchas cosas que a veces nosotros malamente en casa tratamos de resolverle, y lejos de ayudarle, pues no lo dejamos avanzar. Entonces ya con la instrucción de ustedes nos refuerza en saber qué camino tenemos que seguir, y avanza más rápido, ¿verdad? Y pues es como estar en comunicación, los papás con los terapeutas. Yo creo que es un punto fundamental para que nosotros sigamos teniendo esa no nada más esperanza, sino ver esos resultados, y seguir en la continuidad de apoyar, para que pues vaya integrándose más, sea más funcional a una sociedad. Platíquenos qué actividades extracurriculares también toma Joel, aparte de las terapias en ABA en CEPI. Él es de mucha actividad física, y qué bueno, porque sí, se cansa y nos ayuda mucho a que duerma bien. El neuropediatra e incluso el pediatra y todos los terapeutas coinciden mucho en la importancia de la continuidad en el sueño, de que duerma bien, de que duerma sus horas. Entonces, aparte de que lo intentamos siempre integrar a actividades físicas, su naturaleza es así. Ahora tiene más fijación en las cosas físicas como nadar, correr, etc. Entonces, principalmente nadar, de 1 a 3 horas diarias en la alberca. Entonces,
Eso aparte nos habían comentado que ayuda mucho a las conexiones neuronales, tanto la hipnoterapia como la alberca. Entonces nos hemos enfocado en el tema de nadar, de la alberca, y sí nos ha ayudado mucho. Y antes había una escuelita de fútbol inclusivo, donde hacía como series, circuitos, etcétera, y eso también le ayuda mucho. Y lo están llevando también a un tema que es como de atletismo, también que es para niños con autismo o para niños neurodivergentes. Y bueno, prácticamente esas son las otras terapias que aparte de CEPI, pues lo inculcamos, lo llevamos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues a mí me gustaría y me encantaría que ustedes dieran una recomendación pues a los padres de familia referente a este proceso, esta experiencia, y que ellos también puedan, pues que también comparten este diagnóstico de autismo, y que ustedes les dieran una recomendación o algo acerca de ellos referente a este proceso que usted, por su experiencia y todo el proceso que ha pasado, tanto esas adaptaciones en cuanto a la terapia, a la casa, a las adecuaciones que se tienen que realizar en casa, ¿qué les puede recomendar? Claro, primero traten de darle continuidad a las terapias, a donde sea que los lleven. Yo recomiendo, pero sinceramente y plenamente, CEPI. Ojalá que en la ciudad donde estén exista un CEPI, porque de veras yo anduve en todos lados buscando, desesperado, y fue un cambio muy notorio. Háganle caso a sus terapeutas, a las recomendaciones que les den, y estén bien conscientes que la vida cambió, y no significa que cambió para mal o que se va a batallar más. No es fácil, o sea, tenemos que ser muy honestos, no es fácil, pero la satisfacción de aprender a disfrutar los pequeños logros de nuestros hijos renueva nuestro corazón de amor. Y yo pienso que si tuviera que dar unas recomendaciones, obviamente está de más decir amen mucho a sus hijos, pero amar a sus hijos no nomás es darles abrazos, decirles que los aman, estar un ratito, o servirles de chofer, voy, te llevo y me voy. No, voy, te llevo, si me tengo que esperar, me espero, regreso a casa. Si voy a estar contigo, no nomás es estar con el celular, es estar contigo y jugar contigo, involucrarme en tu vida, porque si el niño no puede aprender nuestro idioma o no puede comprendernos, nosotros tenemos que aprender el idioma del niño, nosotros tenemos que involucrarnos en la vida de ellos para que después ellos puedan aprender a adaptarse a una sociedad lo más que se pueda. Entonces hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia, no desesperarse, porque yo sé que a veces es frustrante, es triste, es desesperante, pero tienen que tener mucha paciencia por el amor que les tienen a sus hijos y por el amor que reciben de sus hijos, y tener mucha fe. Es el consejo que les puedo dar. Muchas gracias, pues agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Sabe que Joel es un niño demasiado importante para nosotros, para todas sus terapeutas, y que la evolución y el avance de todas estas recomendaciones y todos estos puntos que tocamos, pues sí hemos visto muy importantes estos procesos con él, y estos controles evolutivos que hemos tenido, estos avances significativos de estas necesidades que estaban muy comprometidas y que ahorita pues ya está iniciando a tener más este autocontrol y pues a aprender a comunicarse de alguna manera con ustedes y con nosotros como terapeutas. Le agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí y pues... Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Ok, muchas gracias.